Saludos amigos, hoy vamos a continuar con los temas de este libro Pele Yoetz, el cual fue escrito en el año 1824, un poquito después del, del fallecimiento del Rebbe, de la escritura del Tania, que es un libro que también estamos leyendo, con un poquito de dificultades por ahí en cuanto al tiempo, pero seguimos avanzando en los temas. Hoy corresponde esta sección que lleva por título Las bendiciones, Berajot. Recordemos que este libro Pele Yoetz fue escrito por Eliezer Papo, un rabino que vivió desde el año 1785 hasta el 1828 y fue considerado un rabino cabalista. No todos tienen o fueron descritos así, con esas características. Hay rabinos que no se inclinan tanto por una interpretación mística, pero acá tenemos la oportunidad de conocer los escritos, las ideas de uno de ellos. Pues bien, ya tenemos este tema frente a nosotros, las bendiciones. Uno de los aspectos, yo digo que distintivos, muy característicos del judaísmo, es que ellos, los que son muy, vamos a decirlo así, religiosos, muy ortodoxos, se toman muy en serio su práctica, de forma muy meticulosa, enseñan que hay que orar, hay que recitar bendiciones, agradecimiento a Dios por prácticamente todo. Quizá esa sea una de las razones por las cuales a mí se me dificultaría practicar el judaísmo, porque pues prácticamente uno tiene que estar en constante oración, bendición, agradeciendo y saber las bendiciones adecuadas, y luego te ponen estas reglamentaciones así de que tienes que recitar esta para determinados tipos de alimentos y no puedes recitar la otra. Muchos que somos creyentes, que hemos aprendido de la Biblia y que ahora por iniciativa propia tratamos de aprender del judaísmo, eh, sí acostumbramos a agradecer a Dios, bendecir, o sea, por las mañanas el alimento que comemos. A veces, si lo recordamos, si así es nuestra formación, bendecimos a Dios por eh, darnos un día más de vida, por nuestra familia, por diversas circunstancias de las que somos conscientes, pero de otras no. No agradecemos, ¿no? Precisamente porque no somos conscientes. Lo que yo alcanzo a percibir dentro del judaísmo es que ellos tratan de sistematizar todo esto de las bendiciones para que el humano termine agradeciendo y reconociendo la, el regalo de Dios, ¿no? El favor de Dios en cada instante de la vida del hombre. Esa es la actitud, eso es lo que refleja una bendición. Desde hace algunos años yo había escuchado que la palabra verajá proviene del término rodilla, bere. Y esto, pues la rodilla, ¿no? Si tratamos de visualizar este significado en su aplicación, tiene que ver con reconocer. Una bendición es un reconocimiento. Y es precisamente cuando se expresa una bendición a Dios, es reconocerle a Él que nos ha dado determinadas cosas en la vida, en el cuerpo, en el mundo. Y esa es una actitud que se considera piadosa. Por ejemplo, para reconocer a alguien, reconocerle su grandeza, en la antigüedad se hincaba la rodilla. Se arrodillaba uno en reverencia ante pues la grandeza de ese hombre, ya sea un gobernante, quizá los padres, o alguien prominente. Dicho esto, vamos a iniciar nuestra lectura. Es un poquito larga, voy a tratar de no detenerme mucho. Estas lecturas de Pele Yoetz son más como de tipo informativo, para que vayamos, eh, ¿cómo decirlo?, empapándonos del judaísmo, porque a veces
Hay gente que llega al conocimiento de la Torá y luego dice, yo me quiero convertir al judaísmo, pero no sabemos en qué consiste y ya queremos ser conversos. Así que mi punto de vista es primero informarnos, estudiar lo mejor posible. A veces hay amigos que nos recomiendan libros como este, que es una recomendación de un suscriptor del canal, y dije, bueno, como tiene temas variados que nos pueden ayudar a comprender el estilo de vida judío, ya que somos estudiantes de la Torá, esto pues nos va a ser bastante útil. Así que vamos empezando, dice, dijeron nuestros sabios que quien se beneficia del mundo y no bendice al Creador por ello, merece un grave castigo. Esto está en el Tratado de Berajot 35a. Incluso en el Talmud hay un tratado exclusivo para esta situación de las bendiciones, ¿no? Para este aspecto de la vida judía. A veces yo he escuchado de personas que te dicen, tú no puedes bendecir a Dios, porque acá en Occidente, ¿no? Se piensa que bendecir es como que yo de mi autoridad, yo tengo el poder para desearle cosas buenas a alguien. Ujú. Cuando te dicen, bendíceme por favor, ¿no? A mí alguna que otra vez me han pedido que bendiga a alguien. Ujú. Oye, ¿me puedes dar tu bendición? ¿No? Como si me vieran como un maestro, como alguien superior. Pero fíjense acá lo que dice, dijeron nuestros sabios que quien se beneficia del mundo y no bendice al Creador, si acá está proponiendo que se debe bendecir a Dios, al Creador, queda sin efecto ese entendimiento que yo les decía hace unos momentos. La bendición no te la da alguien más grande que tú, o no es como una regla. La bendición es el acto de reconocer a otro en sus facultades, como lo hacían los patriarcas. A lo mejor muchos seguían por eso, que ellos bendecían a sus hijos y les heredaban el pacto de Hashem a sus generaciones. Y tú dirías, bueno, pues Abraham bendijo a Isaac, Isaac bendijo a Jacob, pero no tanto por ser grande, sino por reconocerle en el mundo su función y proyectarlo hacia algo que él era o que iba a manifestar. Continuamos y dice, por desgracia, es muy común este pecado entre los incultos, quienes comen y beben sin recitar las bendiciones, bien porque no saben que deben hacerlo o porque desconocen la bendición adecuada. Otros no pronuncian las bendiciones solo por pereza. Recordemos que este análisis o estos consejos, estos discursos están dirigidos a la comunidad judía. Por tanto, estas fallas pues nos permiten identificar que pues en el judaísmo no hay perfección. A veces nosotros creemos que en todas las generaciones pues ellos eran muy estudiosos y eran gente ejemplar, pero no, es como en cualquier sociedad que hay los que más se esfuerzan, los que más estudian la Torá y la practican, y hay otros que no ponen tanto empeño. Entonces tienen que ser impulsados por sus maestros para que pues crezcan en espiritualidad. Acá se habla de un beneficio del mundo. Este mundo está diseñado para que el humano se beneficie, obtenga el bienestar, o pueda saciar sus necesidades o suplir sus necesidades. Y cuando eso sucede, el judaísmo propone que debemos externar un reconocimiento a Dios, bendecirle a Él, en agradecimiento por proporcionarnos, por suplir nuestras necesidades. Seguimos, y es frecuente ver en fiestas familiares o reuniones sociales casas llenas de personas donde muchas introducen la comida en su boca sin pronunciar la bendición correspondiente. Eso es en verdad un doloroso espectáculo ante el cual todo temeroso de Dios tiene la obligación de actuar, reprendiendo a quien no pronuncia las bendiciones, y quien no lo reprende, ya sea por vergüenza o cualquier otra razón, también comete una seria falta. Por ello, es muy recomendable pronunciar siempre las bendiciones en voz alta, a fin de que quienes estén a nuestro lado las escuchen
y mediante nuestro ejemplo aprendan que ellos también tienen que bendecir por los alimentos. Pero aún así, muchos no prestan atención a la obligación de bendecir, pues consideran erróneamente que esta responsabilidad recae solo sobre los sabios y los piadosos. Algunos nos ha pasado eso, que cuando nos juntamos con familiares que también son religiosos, en mi caso la mayoría de mi familia son cristianos, y llegamos a concurrir en alguna reunión, siempre que ore cristiano, o que ore alguien que a lo mejor es pastor por ahí, ¿no? Y los demás creyentes, los demás familiares no dicen, ahora me toca orar a mí. Casi no se da eso. A la gente le da pena agradecer a Dios, bendecir, reconocer que su favor está sobre nosotros. Y dicen, es que a mí no me salen las palabras. Por eso en el judaísmo se diseñan oraciones que solamente se tienen que memorizar y repetir. A veces a la gente no le salen las palabras, no sabe qué decir en ese momento. ¿A cuántos de ustedes les ha pasado que cuando dicen, a ver, vamos a orar por los alimentos, ¿no? Si es una reunión especial, y la persona que va a dirigir la oración de agradecimiento luego termina pidiendo por las guerras, por la paz en el mundo, por los niños pobres, por un montón de situaciones, de necesidades que no tienen que ver con el momento, ¿no? O sea, se desvía la intención y luego ya terminamos casi casi escuchando un sermón bíblico, ¿no? En una oración. O sea, en el judaísmo, ellos dicen, no, pues para los alimentos se va a orar así. Si vamos a tomar agua, se dice así. Si vamos a tomar algún fruto de la tierra, es así. Si determinada situación, es esta la bendición. Ese es su método. Acá lo que resalta es que esta responsabilidad no recae solamente sobre los sabios y los piadosos. Cualquier ser humano creyente en Dios, que está instruido en la Torah, debería tener la capacidad de bendecir al Creador. En tal caso, no deberemos conformarnos con pronunciar las bendiciones en voz alta frente a ellos y creer que con eso comprenderán la importancia del tema. Al contrario, tendremos que realizar nuestro máximo esfuerzo para enseñarles explícitamente las leyes pertinentes. Quizá de esa manera cambien su conducta al comprender que no hay nada en el mundo, por lo cual quien se beneficia de ello no debe recitar una bendición. Seguimos. Por los frutos que crecen en un árbol, la bendición es Boré Peri Haetz, el creador del fruto de los árboles. Si estos crecen de la tierra, bendecimos Boré Peri Haadama. Y si no es un fruto de árbol ni fruto de la tierra, la bendición es Sheakol Nihya Bidbaro. Si no sabemos de dónde proviene el alimento y no tenemos a quién preguntar, cumplimos con nuestra obligación al decir Sheakol Nihya Bidbaro. Todo lo que existe que haya creado, algo así. También debemos bendecir por los aromas agradables. Si la fragancia proviene de algo que crece en un árbol, la bendición es Boré Atse Besamim. Si proviene de algo que crece en la tierra y sus raíces se renuevan cada año, decimos Boré Itzbe Besamim. Y si no proviene ni de un árbol ni crece en la tierra, decimos Boré Mine Besamim. Como usted se puede dar cuenta, tienen clasificaciones para las bendiciones y están determinadas las palabras y el judío practicante pues tiene que saber cuál de ellas pronunciar por lo que está recibiendo en específico. ¿Mm? Asimismo, debemos pronunciar una bendición final por todo alimento que hayamos ingerido en una cantidad equivalente a un kasayit. Acá tenemos una nota al pie de página que dice kasayit, literalmente significa una aceituna. Es una medida alágica de volumen equivalente al tamaño de una aceituna grande.
Un kazayit equivale a 28 gramos aproximadamente. Cabe mencionar, además, que para recitar la bendición final por los alimentos sólidos, el kazayit debe ser ingerido en un lapso máximo de tiempo. Para más detalles del tema, se aconseja consultar con una autoridad rabínica. Recordemos que nosotros somos lectores del judaísmo, de la Torá, estamos pues tratando de comprender su cultura, de la cual nosotros hemos aprendido espiritualidad. Hay quienes aconsejan que esto a los gentiles, a la gente de fuera de las naciones no nos debe importar. No debemos invertir tiempo en ello porque no lo vamos a desarrollar. Y está bien, yo respeto esa, o sea, tiene sentido lo que proponen ahí. La única razón por la que yo lo hago, esquivando un poco ese razonamiento, es yo quiero saber, yo quiero estar mejor informado para no inmiscuirme en lo que no me corresponde. Como ya sabemos que en nuestros tiempos hay movimientos que dicen o sostienen que la gente de Latinoamérica somos las tribus perdidas de Israel y entonces existe esta, o da pie a esta iniciativa de querer guardar las tradiciones judías. Y ahí viene un conflicto, ¿no? Como de identidad y de rechazo también del propio pueblo judío, porque luego se termina en deformaciones a las costumbres que ellos tienen y es algo que pues crea diversos conflictos. Para mí, la mejor opción es estar informados e invertir tiempo en la lectura, en el estudio, para saber lo que no te corresponde. Seguimos. Asimismo, debemos pronunciar una bendición final. Ah, eso ya lo leí, lo del Kasayit, me quedé ahí. Y por todo líquido que hayamos bebido en una cantidad equivalente a un revit o más. Revit es una medida alágica de capacidad equivalente a 86 centímetros cúbicos o mililitros aproximadamente. Cabe mencionar además que para recitar la bendición final por las bebidas, todo el revit debe ser bebido sin hacer una interrupción en el medio. Es por eso que si alguien bebe una pequeña lata de refresco utilizando una pajilla, o sea, un popote, como le llamaríamos aquí en México, no debe recitar la bendición final al terminar de beber. Fíjense, aquí es donde yo siento que se complica el judaísmo para muchos de nosotros. Como no fuimos formados en él desde pequeños, todas estas consideraciones se vuelven exhaustivas. Incluso yo he escuchado que gente ortodoxa en la edad adulta se llega a fastidiar del judaísmo. Eso yo no estoy criticando, solamente lo menciono por puntos de vista o situaciones que algunos han pasado porque es tan escrupuloso este sistema, que también hay propios judíos que crecen, se desarrollan en la ortodoxia y no lo disfrutan y terminan abandonando. Continuamos. Lamentablemente, hay muchos ignorantes que desconocen la bendición Meen Shalosh, la cual se pronuncia después de comer galletas o pastel, o de beber vino, o de ingerir alguna de las 7 especias con las cuales fue bendecida la tierra de Israel, las uvas o las pasas de uva, los higos, las granadas, las aceitunas, etc. Y más doloroso aún es ver esto en los días festivos, en los cuales se debe insertar en dicha bendición una mención de la fiesta. Entonces ocurre que a causa de su ignorancia de esta bendición, la sustituyen por la bendición de Boré Nefashot Rabot, lo cual constituye una bendición en vano, o no recitan ninguna bendición en absoluto. Y he declarado a nuestros sabios que cuando obtenemos provecho del mundo sin bendecir al Creador, es como si robáramos. Como en su sistema de pensamiento hay estos dogmas, vamos a llamarles así, estas costumbres, estos ideales fuertes, los rabinos pues tratan de inculcárselos
a su pueblo. Aquí podremos hacer un pequeño paréntesis para analizar a cada quien, o sea, de manera personal. No voy a yo desarrollar una idea, sino tomar una pausa unos segundos para preguntarnos cuánto nos beneficia espiritualmente permanecer en constante agradecimiento a Dios por lo que poseemos, por lo que tenemos, por el alimento, por la diversidad de alimentos que tenemos a disposición. Lo podemos hacer desde el método judío o desde el sentido común. Cuando un padre le enseña, un padre, una madre le enseñan a sus hijos, hijo, cómete la comida, por favor. No vamos a desperdiciar. Hay gente que no tiene que comer. Y gracias a Dios nosotros sí lo tenemos. No lo desperdiciamos. Ya sea por la tradición judía, por toda esta enseñanza tan, le voy a decir así, sofisticada y estructurada, o ya sea por el consejo de un padre que desde niño te enseña, hijo, hay que dar gracias por los alimentos. Nosotros comemos carne todos los días, hay gente que no. Y no solamente comemos carne, comemos verduras. Y si queremos postre, tenemos para postre. Y si queremos agua, tenemos agua. Y si queremos diversidad de líquidos, vinos, refrescos, todo Dios nos ha dado, ¿no? A mucha gente nos ha bendecido Dios con todo. No hemos tenido prácticamente privaciones en nada, ¿no? Y es ahí donde vemos la utilidad, el valor de estudiar las leyes de la Torah. Porque ahí te dice que si tú las guardas, Dios te prosperará, te va a ir bien y vivirás y comerás tu pan abundantemente y no te hará falta y no le pedirás a nadie. Entonces, eso es el resultado. Algunos lo vemos así. Incluso siendo gentiles y sin tener tanta conciencia de lo que es el judaísmo, de cómo ellos han enfocado el conocimiento de la Torah, alcanzamos a ver esa bendición que el Creador tiene para sus criaturas. Pienso que si revisamos este tema y logramos captar de la esencia, ¿no? Mantener esta actitud de agradecimiento a Hashem por todo lo que nos da, sí nos eleva, sí nos permite apreciar lo que tenemos y también te prepara para recibir más, porque sabes valorar lo que te da la vida, lo que te da Dios. Y cuando te da más, hay los fundamentos de que vas a saber qué hacer con eso. La persona malagradecida lo va a despilfarrar, lo va a derrochar, no lo va a valorar, lo va a tirar a la basura. Y entonces las leyes de Dios lo privan. A veces nosotros criticamos a los ricos, ¿no? Es constante nuestra conflicto a veces con el estilo de vida de los ricos, pero también ellos tienen virtudes. Como ellos, su vida está enfocada en la riqueza, o sea, es uno de sus puntos fuertes. Ellos son gente que sabe administrar. No tienen esta conciencia espiritual de agradecerle a Dios, muchos de ellos, pero todo lo que tienen lo administran bien, lo valoran. Así que si un rico, no sé, para su empresa o a lo que sea que se dedique, en determinado lugar compra algo y tiene cierto precio y va a otro y tiene un precio un peso más bajo, un dólar más económico, se va a donde va a ahorrar un dólar, un peso. Ese peso, ese dólar, ese centavo lo defiende, lo valora porque es de él y no hay necesidad de regalarlo. Eso les da resultados en el mundo físico y podrán tener otros tantos efectos más que quizá los podríamos ver desde lo espiritual,
pero en lo que tiene que ver con la materia, son gente muy inteligente, son gente apta para poseer la riqueza. Seguimos. ¿Cómo la persona puede reparar esta falta tan grave? O sea, de no andar de servirse del mundo sin agradecer a Dios. Solamente acudiendo a un sabio para que le enseñe a pronunciar las bendiciones correctamente y le diga qué bendición corresponde a cada alimento. Una importante regla para todo el que desea ser un servidor de Dios, como nos corresponde ser a los hijos de Israel, quienes somos creyentes, hijos de creyentes, y creemos en la Torá y en todas las palabras de los sabios, y en la recompensa y el castigo, es que nadie debe avergonzarse de acudir a un sabio para que éste le enseñe y le escriba las diferentes bendiciones y le explique claramente todas las leyes pertinentes, mostrándole el camino recto que debe recorrer. Y así está dicho, el que va con sabios adquiere sabiduría. Todo hombre debe estremecerse ante la posibilidad de ponerse un alimento en la boca sin haber recitado antes la bendición correspondiente. Aquí surge un tema, no sé si ustedes lo perciben, y no tengo el texto a la mano, ¿no? Bueno, quise que esta lectura fuera más fluida y no tanto mostrar textos en la pantalla porque eso pues, nos hace reflexionar más y nos tardamos más tiempo. Y luego los videos largos se vuelven tediosos. Pero yo creo que ustedes sí recuerdan que en algún momento Moshe le dice al pueblo de Israel que cuando ellos lleguen a la tierra de Canaán y prosperen y coman su pan y se sacien, bendecirán a Dios. Es decir, que la bendición viene hasta después de que tú comes, cuando ya disfrutas, cuando ya es un hecho que lo tienes. Y el judaísmo te está enseñando que debes bendecir antes de. Algunos desde nuestra práctica cristiana, ¿no? Cuando somos cristianos, así lo aprendimos, a orar a Dios antes de comer. Y cuando ya terminábamos de comer, pues ya nos levantábamos, recogíamos nuestros platos y nos íbamos. Ya no bendecíamos, lo cual sería el modelo de la Torah. Bendecir hasta después de saciarse. Pienso que ahí hay un reto para el hombre. Es un poquito más fácil agradecer antes que después. Porque cuando tú te llenas, cuando tú te sacias, quedas satisfecho y tu mente se, como que se aparta de lo espiritual. Ya no le da la importancia. Y cuando no comes, tienes una percepción diferente. Quizá por ahí venga la razón de ser del ayuno, que cuando alguien se priva de alimento y ayuna, es para encontrar respuestas en Dios, para ser más accesible a lo espiritual. Y cuando estás satisfecho de tus necesidades corporales, lo demás no te importa o le restas importancia. Y para mí es como si la Torah te retara a decir, a ver, sáciate, ¿no? Y una vez así, aunque tu cuerpo ya está conforme, oblígalo a agradecer a Dios, ¿no? Por esa satisfacción, no antes. Pero el judaísmo te dice que debe ser antes. ¿No? Todo hombre debe estremecerse ante la posibilidad de ponerse un alimento en la boca sin haber recitado antes la bendición correspondiente. Alguien que roba a un rey merece sin duda la pena de muerte. Cuánto más grave es robar al Rey de Reyes, el Santo bendito sea, y a la comunidad de Israel. Además, la ley indica que alguien que utiliza algún elemento de santidad relacionado con el templo sagrado merece la pena de muerte. Y ya dijeron los sabios que quien se beneficia del mundo sin pronunciar las bendiciones es como si utilizara un elemento de santidad relacionado con el templo sagrado y como si robara al Santo bendito sea y a la comunidad de Israel. Pues vean lo que hay detrás de esto, cómo ellos tratan de poner, de establecer estas sentencias
para delimitar, para obligar al judío a que bendiga, porque si no, pues eres comparable a un ladrón, porque si no, eres comparable al que usó un objeto del templo y lo cual estaba prohibido porque tú eres una persona común, no eres un sacerdote, entonces pena de muerte. En otros ambientes, ¿no? Sobre todo en los círculos del ateísmo, este tipo de estrategias siempre las van a criticar. Que la religión educa, instruye en base a la amenaza, a generar temor, miedo, miedo a Dios, miedo al castigo. ¿No? Y es algo con lo que ellos no pueden vivir y siempre van a estar criticando de los métodos bíblicos. Pero parece que el ser humano, pues cuando no es espiritual, esta estrategia es la adecuada. ¿Mm? Seguimos, dice, también dijeron nuestros sabios que la comida y la bebida son los alimentos del cuerpo, mientras que el alma se nutre de las bendiciones, pues a través de ellas la santidad se posa en abundancia sobre la comida y la bebida. Esto es lo que indica el versículo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios vivirá el hombre. Y esa es toda la intención del versículo que dice, el justo come para satisfacer su alma. Aquí se puede abrir este tema en, en varios subtemas, en varias direcciones. Cuando nos vamos formando en la Torah, en este estudio de espiritualidad, aprendemos precisamente esto, que no solo de pan vive el hombre. Obviamente la vida física sí se sostiene de alimentarnos, es el combustible que necesita nuestro cuerpo para subsistir. Pero aquí me parece que el enfoque de la Torah es la calidad de vida, la vida en plenitud. La vida plena no la recibe el ser humano únicamente de comer. Hay gente que come, que tiene trabajo, que tiene casa, tiene esposa, tiene hijos y no es feliz. Está triste, está deprimida, se quiere suicidar, está aburrida de su trabajo, eh, ama a su esposa, pero quiere tener más esposas o quiere tener aventuras. ¿No? Hay jóvenes que tienen escuela, tienen comida, ropa, estudios y no quieren ir a la escuela, no quieren estudiar. La vida plena no la recibe el humano, o sea, la integridad de su vida o la entereza de la vida. No nos la da solamente el alimento físico, sino que el humano también come espiritualidad. Acá, como es el tema, pues lo enfoca a las bendiciones. De ahí de que el humano se ocupe en bendecir, esa es la parte que va a alimentar al alma. Pero incluso lo vemos desde Bereshit. Cuando Dios les dice, aquí hay árboles de todo tipo, pueden comer de ellos. Y por acá el árbol de las vidas, y por acá el árbol del conocimiento bueno y malo. De ese no coman. Conocimiento, árbol de conocimiento. O sea que una parte de nosotros ingiere conocimiento. Ese es el placer, o sea, se nutre, se, mm, se realiza adquiriendo conocimiento, adquiriendo vida. Nada más el detalle en ese episodio era que está revuelto o condiciona adquirir el bien en función del mal, ¿no? Es como los dos polos, la paradoja. ¿Cómo sabemos que algo es bueno? Pues porque no es malo, porque no nos daña y viceversa. ¿Cómo sabemos que esto no es malo? Porque nos hace bien, nos trae un beneficio, nos ayuda a continuar.
No solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios vivirá el hombre. Y esa es también la intención del versículo que dice, el justo come para satisfacer su alma. En realidad, si no juzgáramos para bien a los que comen y beben sin recitar las bendiciones, pensando que su mala costumbre ya se les hizo parte de su naturaleza, hasta tal punto que se olvidaron por completo de la obligación de recitar las bendiciones, tendríamos que decir que ellos merecen un grave castigo. Pues, ¿cuánto esfuerzo les lleva hacer algo tan sencillo? ¿Y cuánto dinero les cuesta? Es solo pronunciar una corta bendición por el bien que Dios hizo con ellos. Y es una práctica muy común entre las personas alabar a Dios por las bondades que reciben de Él. Entonces, ¿no debemos hacerlo? Con más razón, cuando a causa de su merced, Él considera para nosotros nuestras bendiciones como una mitzvah y nos otorga una recompensa por cada bendición que pronunciamos. ¿Hay algo más dulce que esto? Quien no lo hace con certeza es un malvado. Entonces vean cómo ya acaba definiendo el asunto. Primero te dice es un deber, es lo normal que una persona consciente de su mundo y de su existencia y de la existencia de Dios le agradezca que Él le provee todo. Y el que no lo haga con certeza es un malvado, ya te pone en el bando de ser malvado. Así es el método. Por eso les digo, el judaísmo en algunos aspectos es muy exigente. Hay gente que se quiere convertir al judaísmo y no sabe, no ha estudiado en qué consiste. Y que, pues, si bien es cierto que en nuestro tiempo hay muchas corrientes de judaísmo, unas más liberales, otras más estrictas, en un momento u otro tendríamos que chocar, toparnos con este tipo de razonamiento y nos veríamos confrontados. Y cada quien lo hace con el rigor que le parece correcto. Yo pienso que la mayoría de los que estamos instruidos en el judaísmo, sí tomamos momentos para agradecer a Dios por lo que nos da, por lo que tenemos, por los momentos de estudio de la Torá en los que nos separamos del mundo y dejamos las cosas comunes y nos ocupamos de sus palabras, de pensamientos enfocados a Él. Eso es un gran favor que Dios nos hace. Yo al menos cuando estudio con los hermanos, yo siempre digo en mi oración de agradecimiento que Dios nos haya permitido conocer la Torá a pesar de no ser judíos y de no tener ningún ancestro judío, al menos que yo sepa en las generaciones más próximas, y que cerca de mí no hay ni un judío, y que este mensaje haya llegado a nuestras vidas y tengamos cierta habilidad, cierta capacidad para estudiarlo. Esa es una de las cosas que yo siempre le agradezco a Hashem en nuestra oración, que nos dé la oportunidad de estudiar la Torah, siendo gente que no estábamos conectadas de ninguna forma con el judaísmo, con Israel, con el pueblo, este, bueno, en la modernidad que se le conoce el Estado de Israel. Nada de eso. Por lo tanto, si no deseamos ser considerados como tales, o sea, ser malvados, debemos cuidarnos mucho y no olvidar nunca pronunciar las bendiciones correspondientes en cada situación, hasta acostumbrarnos a hacerlo de manera automática antes de que la boca se abra para abrir, para recibir algún alimento. Pues así, como nuestros sabios dijeron que todo el que bendice es bendecido, de eso aprendemos que quien no bendice se provoca la maldición para sí mismo. Aquí nos presentan otro aspecto que también tiene sentido, ¿no?
La persona que bendice es bendecida. La persona que reconoce a otro. Y esto, digo, ahorita lo está enfocando a lo que uno recibe del mundo, alimento, el bienestar que Dios nos provee. Pero incluso las personas. Hay gente que no es afín a nuestra creencia, a nuestra educación, y nos puede generar un bien. Y si nosotros somos agradecidos y le honramos, sea quien sea del origen que provenga esa persona y tuvo un acto bueno hacia nuestra persona, hacia nosotros, se puede bendecir, se le puede agradecer por ayudarnos y a su vez agradecer a Dios. El acto de comer y beber sin pronunciar antes las bendiciones se observa con mayor frecuencia entre las mujeres, debido a que desconocen las bendiciones. Por lo tanto, la obligación de enseñar las bendiciones a las mujeres recae, cuando son solteras, sobre los padres, y después de casarse, sobre el esposo. Si dice el Shulchan Aruch que está prohibido proporcionar alimentos a quien sabemos que no va a pronunciar una bendición sobre ellos, y el hombre es castigado por la omisión de verajot de los integrantes de su familia. Entonces, todo padre y esposo debe enseñar a sus hijas y a su mujer las bendiciones correspondientes o pagar a un maestro para que las instruya en este respecto. Algunos, en mi caso, siempre que vamos a comer, la que va a hacer la oración es mi esposa. Digo, yo lo puedo hacer sin problemas, pero siempre le digo, bueno, haz la oración para empezar a comer. Y ella es la que agradece a Dios por darnos el sustento, por cuidarnos, por darnos un hogar donde estar en paz, por enseñarnos la Torah, por alimentar nuestro cuerpo y nuestra alma. Y después procedemos a comer. No hay razón alguna para considerar la enseñanza de las bendiciones a nuestra esposa e hijas un gasto de dinero innecesario o una pérdida de tiempo. Todo lo contrario, debemos ocuparnos con total dedicación a tal cuestión. Nunca olvidemos que la importancia del tiempo y del dinero reside en que únicamente nos sirven para cumplir con la voluntad de nuestro Creador. Y a veces, la anulación de la Torah constituye su cumplimiento. Como dijo el rey David, en el momento de hacer para Dios, hay que abandonar la Torah. Feliz es quien hace lo apropiado en cada momento de su existencia. Pues aquí nos da un consejo. Hay gente que le pone mucho interés pues en las cosas materiales. Dicen, ah, ¿cómo voy a hacer esta inversión? Voy a gastar mucho dinero. Es para tu desarrollo espiritual, el de tu familia, de tu esposa, de tus hijos o hijas. No deberías escatimar. A este mundo le hace falta gente espiritual. La gente que totalmente se rige bajo la materia, el dinero, el poder. Esa gente es la que está trastornando el mundo, la que tiene hecho un desastre la sociedad, porque no tiene valores, si no tiene valores espirituales, no hay manera de que los halle en el dinero. Pues qué gran reto tiene, como decíamos hace unos momentos, los ricos, que sí, indiscutiblemente tienen esa gran capacidad para administrar lo material, pero se vuelcan tanto en ello que casi prácticamente se olvidan de lo espiritual, la mayoría. Sin embargo, nunca olvidemos las excepciones. Hay gente que lo hace bien, con las riquezas y con el espíritu, con lo divino. Esa gente está, digamos, en el top, ¿no? Son ejemplos a seguir. Es muy meritorio para
todo temeroso de Dios, esforzarse en buscar en los diversos libros información acerca del precepto de pronunciar las bendiciones y preguntar a los sabios para aclarar sus dudas. Debe escribirse el texto de las bendiciones que no está acostumbrado a decir y las leyes que desconoce hasta habituarse a ellas. También es apropiado estar familiarizado con las bendiciones nupciales o con la bendición que pronuncia el invitado para el bienestar del anfitrión. Además, debe ser cuidadoso en el recitado de la bendición por la luna, la cual está considerada como recibir la presencia divina. Pues fíjense, hay toda una serie de aspectos que envuelven la vida humana, la vida del hombre, incluso hasta por los astros, por la luna. Recordemos que el calendario hebreo es la combinación, ¿no? Es lunar y solar, pero los meses para ellos iniciaban con la luna nueva. Si es un astro que a ellos les ayuda a medir el tiempo, corresponde una bendición de agradecimiento a Dios por darles ese astro que les permite la noción del tiempo. Está escrito en el Talmud: de las bendiciones del hombre se puede apreciar si éste es instruido o ignorante. Cuán bueno es, entonces, que la persona procure conocer el significado de las palabras de las bendiciones que recita y que las recite con concentración. Y ya fue dicho, una oración o una bendición pronunciadas sin concentración son como un cuerpo sin alma. Yo creo que a todos, no sé si decirlo así, nos ha pasado o lo hemos visto, que hay gente que ora como en automático. Habla y habla cosas y las dice muy rápido y luego nadie entiende. Y aquí está tocando ese tema de que deben ser con concentración, con sustancia, con intención, para transmitir eso a los que le oyen. Lo fundamental en el servicio a Dios es hacerlo de corazón, pues el misericordioso requiere el corazón. Por lo tanto, debemos poner siempre suma atención al significado de todas y cada una de las palabras que salen de nuestra boca y concentrarnos totalmente en ellas, ya sean bendiciones, oraciones o palabras de estudio. Debemos tener presente en todo momento que una mitzvah lleva a otra mitzvah. Es decir, si realizamos una mitzvah con alegría y plena disposición de mente y corazón, eso nos llevará a realizar otras con la misma actitud. Así, todos los días nos despertamos para servir a Dios con amor, temor, sinceridad y gran alegría. De esta forma, nuestro servicio a Dios no será para nosotros algo casual o pasajero, como el caso de los incultos que, en medio de la bendición, el rezo o el estudio, alzan la voz en señal de amonestación respecto de alguien o para insinuarle algo a alguien, o emiten interjecciones como ay, 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 a fin de causar vergüenza a quienes consideran que están equivocándose y se ríen de ello. Si esos necios estuvieran frente a un rey terrenal y harían semejantes gestos y señas, se llenarían de vergüenza. Y sin embargo, ellos se hallan ante el rey del universo, pero no se avergüenzan. Pues aquí está criticando la falta de conciencia, ¿no? De algunos judíos que en plena oración podían ponerse a platicar o decir, ahí se equivocó, esa palabra la dijo mal, ¿no? O ver que pasaba alguien, oye, tú ven para acá y es un momento, ¿no? Digamos, espiritual el que se está buscando, ¿no? O se está ejerciendo más bien, y alguien está fuera de tono, no está entendiendo lo que se está haciendo. Por ello, es inevitable la necesidad de acudir a un sabio y pedirle que nos enseñe el significado de las oraciones y las bendiciones sin avergonzarnos de hacerlo, pues sólo así podremos servir a nuestro Creador sinceramente, lo cual debe construir el objetivo esencial del hombre. O sea, esto de hacer oraciones, bendiciones, es voy a decirlo así, es un problema de la mayoría.
Cuando nosotros estudiamos, yo le digo a los hermanos, bueno, ¿quién quiere orar? ¿Quién quiere agradecer a Dios por nuestro estudio, por nuestra lectura? Y la mayoría de las veces se quedan callados. Nadie quiere. Imagínense, es un momento especial para agradecer a Dios por habernos permitido estudiar algo que tal vez ni nos corresponde. ¿Mm? Está reservado para un pueblo, como dice la Biblia, el pueblo de Israel, y yo no soy Israel. Y a pesar de eso, hay una excepción a la regla, y ese conocimiento me ha traído gran cantidad de bendiciones a mi vida. Y ahora que puedo agradecer, no lo hago, no lo quiero hacer. Me da miedo, me da pena. No tengo idea. Si no tienes idea es porque no tienes conciencia de lo que estás recibiendo. Por eso no puedes bendecir. Ujú. Pues tenemos que crecer en eso. Yo de vez en cuando desafío a los hermanos, pero no lo quiero hacer siempre, porque tampoco los quiero humillar o que se sientan mal. No, no se trata de eso. Pero no, oportunidades como esta, con el discurso que está dirigiendo este rabino, de vez en cuando hay que decirlo. Si no puedes agradecer a Dios por un estudio de la Torá, por un plato de comida que tengas enfrente, por tu esposa, por tus hijos, por tu trabajo, ujú, no estás entendiendo la vida. En ocasiones, incluso a quien conoce todas las bendiciones y sus leyes le surgen dudas sobre algún aspecto o detalle de ellas. En consecuencia, es preciso que el hombre sea diligente y cuidadoso de hacer todo lo necesario para que no le sea considerado que tomó provecho del mundo sin bendecir a su creador. Dios nos guarda. Y hay veces que deberá abstenerse momentáneamente de algún alimento. Además, el hombre temeroso de Dios tratará siempre de cumplir las enseñanzas de los sabios y tomar en consideración todas las opiniones en cuestiones que sean objeto de discusión entre los legisladores. Hay gente, por la ideología que tenemos religiosa o que aprendemos acá en Occidente, derivada del cristianismo y en tiempos modernos del mesianismo, que siempre te dicen, "Ah, eso de los sabios son leyes de hombres, son palabra de hombre, eso no se obedece." Pero lo que ellos estudian también son leyes de hombres. Y desde Moshe se dijo que los sabios, la asamblea, los que acompañaban a Moshe en el desarrollo de la Torá y en los juicios para las personas, en aplicar la ley, eran autoridades y los israelitas tenían que escuchar su consejo, no apartarse ni a izquierda ni a la derecha. Si alguna de las decisiones de los sabios condujera al pueblo al error, tendrían que llevar corbán a Dios para tapar esa falta. O sea, sí existe la posibilidad de que los sabios te lleven al error, pero una vez detectado, si es que lo hay, pues se arregla la situación. Pero no es lo normal llevar la contra todo el tiempo y decirles que son leyes de hombres, es palabra de hombre. Continuamos. El limpio de manos aumentará su fuerza. Por ello, el hombre deberá esforzarse y cuidarse de no caer en olvidos tan frecuentes entre nosotros. Es por eso que debe hacerse señales que le recuerden que debe bendecir, y en especial para aquellas bendiciones que se suelen olvidar, como la bendición final por el agua que se toma antes de beber café, o la bendición de Asher Yatzar, etcétera. Y respecto de alguien, así nosotros decimos en la plegaria, feliz el hombre que escucha tus preceptos y tu Torá y tus palabras guarda en su corazón. Hay muchos iletrados que creen que bendicen, pero al saltearse palabras o letras, su bendición no tiene validez. Entonces ellos cometen dos errores. Obtienen provecho del mundo sin bendecir al Creador y pronuncian el nombre de Dios en vano. Y esto es producto de la ligereza con la que recitan las bendiciones. Y esto es un mal endémico, pues aun si pronunciaran todas las palabras y las letras, es indigno bendecir al Rey de la Gloria con prisa, pues en ese caso
no bendicen, sino execran. Ahí le pone todavía una exigencia más. Hazlo detenidamente, pronuncia bien las palabras, porque incluso hasta podrías profanar el nombre de Dios. Feliz es el hombre que teme a Dios y lo bendice con todo su corazón y con todas sus fuerzas, en voz alta, pronunciando claramente cada letra y cada palabra, con alegría en el corazón y total concentración. No olvidemos nunca cuál es el verdadero objetivo del hombre: procurar con todas sus fuerzas cumplir la voluntad de Dios, que es hacer siempre las cosas de la mejor manera. Y esta actitud es lo que distingue a las personas buenas. Este pensamiento, hermanos y amigos, ojalá que no se les vaya a perder. ¿Mm? Y ahorita lo estoy leyendo, el Pele Yoet, de este libro, pero es una de mis convicciones. Yo también lo he deducido, o lo deduje de la Torah, de mi estudio. Esta es una de mis máximas. Al menos trato de hacerlo. Es de mis objetivos en la vida. Dice, no olvidemos nunca cuál es el verdadero objetivo del hombre: procurar con todas sus fuerzas cumplir la voluntad de Dios. Para hacer eso uno debe estudiar, debe entender el mundo y saber distinguir entre las diferentes opciones que nos da la vida para decir, esta es la voluntad de Dios, voy por acá. Y luego dice que es hacer siempre las cosas de la mejor manera. Esta actitud es lo que distingue a las personas buenas. Esto es una garantía, amigos, yo lo veo todo el tiempo. Siempre que tú actúes de la forma más exigente, buscando la excelencia, siempre vas a ser reconocido como alguien bueno. La gente va a decir, yo quiero trabajar con él. Si hay negocios o tengo que guardar mi dinero, se lo voy a dejar a él, porque él es honesto, él no roba, él no miente. Él viene a trabajar, no viene a perder el tiempo. Él da lo mejor de sí y siempre es detallista y cubre hasta el último detalle, quiere que todo salga perfecto. De esto habla en este fragmento. Es muy importante esto, porque algunos ya vivimos lo poquito que sabemos de la Torah, ya lo enfocamos así. Procurar con todas sus fuerzas cumplir la voluntad de Dios, que es hacer siempre las cosas de la mejor manera. Y esta actitud es lo que distingue a las personas buenas. Si hubiera una forma de definir a alguien bueno, es el que da el máximo de su existencia para lo que hace. Y esas cosas que hace son buenas. Porque hay gente que deja la vida, pero para hacer el mal. Eso no. Los que dejan la vida, su mayor esfuerzo, con lo máximo de sus capacidades, las invierten para hacer cosas buenas. Y especial cuidado hay que poner en las bendiciones cuando la persona cumple su obligación al escuchar las de otros. Por ejemplo, en el Kiddush, la Abdalá, la bendición Maen Shalosh y la bendición de Halel. En estos casos se deberá poner la máxima atención para no perder ni siquiera una palabra. Y no es necesario decir que no se debe hablar mentiras. Perdón, no se debe hablar mientras, se me va una palabra, no se debe hablar mientras se pronuncian estas bendiciones, pues entonces no se cumplirá con el precepto del Kiddush o la Abdalá, o se estará obteniendo un provecho sin bendecir antes por él. O sea que si tú lo haces mal, si te equivocas, no teniendo concentración, esa bendición quedó inválida, fue defectuosa. Por tanto, tú procedes a disfrutar del bien que vas a recibir, en este caso un alimento, pero la bendición previa no sirvió. Entonces lo vas a ingerir o aprovecharte de él sin haber bendecido correctamente y es como si no lo hubieras hecho. Yo siento que estos son estrategias de los maestros
para que el alumno, el estudiante, el creyente, el israelita o israelí se esfuerce, el judío, y le imprima el mayor de su esfuerzo, como lo acaba de decir atrás, ¿no? Líneas atrás, en todo lo que hace. También en la repetición de la amidad que recita el oficiante debemos escuchar atentamente cada bendición y contestar amén como corresponde. Y debemos erradicar la extendida y nefasta costumbre de las personas incultas que hablan unas con otras durante la repetición de la amida, pues muchas cosas malas resultan de este comportamiento. Entonces, fíjense estos defectos que había en algunas comunidades judías, que está el rabino y los maestros, los líderes, recitando esto y otros platicando por acá, ¿no? Preguntando la hora, oye, ¿no sabes a qué hora va a estar el partido de fútbol? Oye, ¿no sabes cómo quedaron ayer en el juego? Oye, ¿no sabes en cuánto está el peso frente al dólar? Y estar hablando de temas raros ahí, mientras el objetivo es la oración. Ellos hablan en la sinagoga, lo cual constituye una prohibición muy grande, como explicaremos en el lugar apropiado. Es el tema que sigue. El tema de las bendiciones sigue el Bet a Knesset, ¿no? Que es la sinagoga, lo cual constituye una prohibición. Hablan durante la repetición de la amidad, respecto de lo cual el Shulchan Aruch escribió que está prohibido y quien lo hace merece ser reprendido. Pero desafortunadamente hoy en día muchos hacen esto como si fuera algo permitido y no hay quien los reproche. Al hablar ellos, al hablar, ellos pierden el mérito de incluirse en la regla que enseña que el oyente es considerado como el que recita la bendición. Y además pierden el mérito de contestar amén, respecto de lo cual también fue dicho que el que contesta amén es como si bendijese. O sea, esto mismo lo traen de la Torá, supongo, que Moshe les dijo que cuando llegaran a la tierra de Canaán y estuvieran unos del lado del monte Ebal y del otro monte, tenían que pronunciar las bendiciones y decir amén. Ujú. Es una forma de afirmar lo que se está diciendo. Y la única forma de que puedes afirmar es cuando pones atención. ¿Mm? Como cuando el maestro te está enseñando algo y ya te explicó el tema. ¿Verdad, señor Cristian? ¿Nos puede repetir lo último que acabo de decir? ¿Qué? ¿Qué dijo? ¿Qué? Estaba perdido, estaba distraído por ahí. Mal, ¿no? Es el mismo caso. Y nuestros sabios dijeron que la recompensa por una bendición son 10 monedas de oro. ¿Y cuánto esfuerzo hace el hombre para ganar 10 monedas de oro? Y estos inconscientes, al no prestar atención a las verajot, dejan que se les escapen de las manos cientos de monedas de oro por no tratar de refrenar siquiera un poco su instinto del mal. Una regla importante de la Torá es que la persona debe calcular la recompensa por cada buena acción que realiza y el castigo por cada transgresión. Entonces el hombre se debe fortalecer para controlar sus impulsos y Dios lo ayudará. Y la costumbre de los temerosos de Dios es seguir con el libro de oraciones en la mano la repetición de la amida que recita el oficiante, así como lo sostienen durante la amida silenciosa. Dijo el rey Salomón, el hombre bondadoso será bendecido, Yeboraj. ¿Mm? Yeboraj, que es el verbo en el futuro, ¿no? Y dijeron nuestros sabios en referencia a este versículo, no leas será bendecido, Yeboraj, sino bendecirá, llevaré. ¿Mm? Pues el que es bueno siempre bendice. Y quien bendice a un judío también recibe él mismo una bendición, como aseguró el Eterno a Abraham. Y yo bendeciré a los que te bendigan. Y en contraposición a esto, quien maldice a un judío se perjudica a sí mismo, como continúa este último versículo. Y a los que te maldigan yo maldeciré. Y también dijo el rey Salomón, no apartes el bien de su dueño. Por consiguiente,
De tener la posibilidad, siempre debemos tratar de bendecir a Israel. Quizá lo hagamos en un momento de gracia a los ojos de Dios y nuestras palabras den fruto. Nuevamente, bendecir a Israel no es estar halagando a las personas, diciéndole qué bonitos, qué preciosos son ustedes. No, bendecir es reconocer lo que ellos son. Si son gente estudiosa de la Torá, si son grandes científicos, si son gente que está aportando al mundo, lo que sea que estén haciendo, hay que reconocérselos. No se trata de hacer, como decimos acá coloquialmente, hacerles la barba y hablar cosas buenas aunque no lo sean. Eso no es bendecir, eso es mentir. Entonces, bendecir es reconocer. A Abraham se le bendecía, se le reconocía como el hombre justo que era, el hombre bondadoso, de buen corazón, que andaba de un lado para otro con su esposa, eh, creciendo en riqueza, teniendo empleados, sosteniendo familias. Todas esas eran las virtudes de Abraham. Y ya que las tiene, si yo se las reconozco, yo también seré bendecido. Pero no se trata de decirle cosas que él no es. Eso no es bendecir, pero así lo entiende la gente. A lo mejor desde el español, desde nuestro punto de vista, que bendecir es de bien decir, decir cosas buenas de la gente aunque ni lo sean. Eso no es lo que está enseñando acá el judaísmo, lo que significa esta palabra. Decir cosas buenas por decírselas para adular a la gente, eso no es. Asimismo, el que es bendecido por otra persona debe retribuirle la bendición a su interlocutor y decirle lo mismo para ti, o igualmente. Esto lo aprendemos del Talmud, donde se encuentra que el sabio llamado Rab bendijo a Rab Huna y la bendición se cumplió. Y cuando Rab se enteró de ello, mostró su desagrado porque Rab Huna no le contestó, a ti también, después de recibir la bendición. Bueno, aquí nos dan un caso donde este rabino no le quiso, a ver, si tú recibes una bendición y dices, no, pues tú eres un hombre recto delante de Dios. Y a la gente recta, su comida, la mesa nunca estará vacía. Le estás reconociendo una cualidad que sí es y estás diciendo, declarando que a esa gente nunca le falta el pan en su mesa. Y entonces su mesa está llena de comida. Alguien diría, pues ya te bendije y sí se cumplió, ¿no? Te hice un buen diagnóstico. Y ese buen diagnóstico que hice de tu persona te resultó en una bendición. ¿Por qué no me lo regresaste? Si nos guiamos por lo que yo dije hace unos momentos, no es nada más soltar bendición así porque sí. ¿Qué tal que la otra persona no esté en ese nivel? ¿Cómo se la vas a regresar? Ujú. Digamos que por cortesía, cuando alguien te dice, ¿qué tal, amigo? Va saliendo del trabajo, sí, muy buen turno. Ahora también para ti, que pases un buen día, que te vaya muy bien, buen turno. Así es como ese trato amable recíproco. Pero si a mí me fue un buen turno, tal vez porque hubo las condiciones, soy trabajador y pues mientras tú trabajes, los jefes no te molestan, no tienes problemas. Pero si tú le dices a él buen turno y él se pierde, se sale del trabajo, anda platicando, se pone a ver el celular y anda haciendo un montón de cosas indebidas, ¿cómo va a tener un buen turno nada más porque tú le digas? ¿Mm? Porque tú le quieras bien decir algo que no se va a merecer. ¿Mm? Bueno, acá ponen ellos un ejemplo, usted eh, analícelo y estúdielo. Entonces, de este modo, si nuestra bendición dará frutos, estaremos haciendo benevolencia con nuestro prójimo. Y aun si no, de todos modos provocaremos satisfacción ante nuestro Creador, pues es bueno a los ojos de Dios bendecir a Israel y no será considerado como una misma. Y esta es la razón por la cual algunos sabios permiten que la persona bendiga a su prójimo antes de recitar la bendición por algún alimento dulce, y no lo consideran como anteponer el honor de las personas al honor divino, ya que bendecir a un yehudí, a un judío, es también honrar a Dios. Además de recitar la bendición y probar primero el alimento dulce.
podría suceder que la persona hablara antes de tragar una pequeña porción del mismo, lo cual constituye una transgresión. Por lo tanto, es preferible bendecir a nuestro prójimo antes de pronunciar la bendición sobre el alimento. Además, la persona debe tratar de que siempre lo bendigan. Por ello debe tratar mucho de evitar toda discusión o riña con cualquier persona, pues las peleas pueden causar que alguien le eche una maldición. Dijeron nuestros sabios de bendita memoria, no les restes importancia a la bendición de una persona simple y tampoco a su maldición. Y allí cuenta el Talmud sobre diversos gentiles que les dieron bendiciones o maldiciones a algunos de nuestros grandes sabios. Y éstas se cumplieron, debido a que todo depende del tiempo y el momento en que se dice la bendición o la maldición, pues en los cielos hay momentos de gracia y momentos de furor. Esto y aquí ya apunta más a lo cabalístico. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de leer, no sé, algún artículo, sobre todo cuando ya se meten al terreno de los ángeles, ¿no? Que te dicen que tal ángel baja del cielo o está dispuesto a escuchar una bendición y responder a ella a las 3 de la mañana, ¿no? Y otro ángel a las 4 y otro a las 5 y otro a las 6 y así. Cada hora del día se establece que ángeles escuchan esas bendiciones y responden favorablemente. Y asimismo las maldiciones. Entonces esto ya es de tipo místico y como nos dice el libro al inicio, que este rabino, Eliezer Papo, pues era un rabino cabalista y aquí está insertando un poquito de ese conocimiento. Dijeron nuestros sabios, si no fuera por la bendición que dieron las ancianas a Naomi, era Noemí, ¿no? En español, Naomi, se hubiera arruinado la simiente de la casa de David. Por lo tanto, toda persona debe buscar siempre y en toda circunstancia recibir bendiciones y en especial debe buscar la bendición de los sabios y los justos, ya que estas son más propensas a cumplirse y aun si no se cumplen, de todos modos recibirá la bendición de Dios por haberle dado importancia a la Torá y a la rectitud ante Dios, y será considerado que honró a la Torá y a los estudiosos de ella. Y también el sabio debe ser generoso, y a todo aquel que desee recibir su bendición debe darle muchas bendiciones. Pues, ¿en qué se perjudica al traer sobre su prójimo el bien si a él mismo no le cuesta nada? Y al hacerlo, su mitzvah se considerará un mérito para él. Perdón, y al hacerlo, su mitzvah se considera un término para él. Es una afirmación. Yo me seguí como con signo de interrogación. Dijeron en el Zohar que cuando la persona desea bendecir a su prójimo o a sus hijos, debe pronunciar antes una bendición al santo bendito sea, pues si no lo hace, tal bendición no se cumple. Y así era la costumbre de Rav Hasak, de bendita memoria, que cuando una persona le pedía una bendición, él ponía su mano sobre la cabeza de aquella y decía, bendecido sea el nombre del santo, bendito sea él. Y luego le daba la bendición. Y también el Rav Haim Yosef David Azulay, el Hida, expresa esta misma idea en su libro de Bash Lefi. Por lo tanto, siguiendo la misma senda, yo escribí una bendición para mis hijos y para todos los demás hombres de mi familia que la soliciten de mí. Pongo mi mano sobre la cabeza de quien es bendecido y digo, y aquí va a recitar su bendición. Este es el caso que a muchos tratan de recurrir. Como les decía, a mí me ha pasado, yo soy una persona común y corriente. No soy maestro, no soy ningún ser elevado, ni un ser sumamente espiritual. Y a pesar de ello, algunos que me han conocido dicen, oye, ¿me puedes dar una bendición? Una vez una persona me dijo, oye, acaba de nacer uno de mis nietos, ¿puedes decir una bendición para él? ¿Mm? Es como este caso, que cuando alguien te admira o te considera superior o con cierta capacidad de justicia, ¿no? Vamos a decirlo así, piensan que tú tienes el poder para decretar cosas buenas a ellos. ¿Mm? Aquí ya nos movimos a otro punto.
donde a los sabios se les atribuye ese poder del el bien de Dios, direccionarlo hacia la vida de algunas personas. Y se pensó entonces que esto pues era factible. Por tanto, hay rabinos que dicen, "Ah, cuando alguien me pida que lo bendiga, yo voy a recitar esto. Esta es la oración de Eliezer Pap. Bendecido sea el nombre del santo bendito sea. Como ya dijo, ¿no? Primero hay que bendecir a Dios para que funcione. Y que Él con su misericordia te cuide de todo mal. Y cuide tu alma y te guíe con buen consejo. Que seas íntegro en tus cualidades e ideas y en todo lo bueno. Que de tus manos no salga ningún tropiezo para que nadie ni nada que sea incorrecto y que nada malo devenga por medio de ti. Que encuentres gracia y aceptación ante los ojos de Dios y de los hombres y que no te surja molestia alguna que te impida el servicio al Creador. Que Dios te bendiga y te guarde. Que Dios dirija su rostro hacia ti y te agracie. Que Dios eleve su rostro hacia ti y te conceda la paz. Que se alegren tu padre y tu madre. Que se regocije quien te dio a luz. Que Dios te haga como Efraín y Menashe. Un poquito toma inspiración de la bendición de Aarón, en la cual él debía bendecir al pueblo y decirles algo así: que el nombre de Dios esté sobre ti y resplandezca su rostro en ustedes. Está proyectando esa realidad sobre gente que está guardando la Torah. Eso es la consecuencia de. Y los está bendiciendo porque en ese momento, ¿no? En el momento en que la pudiera pronunciar, estarían las condiciones para que eso se cumpla. Y su bendición no es otra cosa más que el reconocimiento de ella. Sin embargo, está esta posición que te dicen: a ver, tú vienes a mí, yo te voy a proyectar esto para tu vida. Pero aunque un hombre bendiga, pues si tú haces todo lo opuesto, no sigues el camino de la Torah, pues nada de esto se va a cumplir. Porque esto es la consecuencia de un camino espiritual. Seguimos. A mis hijas y a las demás mujeres de mi familia las bendigo así. Bendecido sea el nombre del santo bendito sea, y que Él con su misericordia te cuide de todo mal, y cuide tu alma y te guíe con buen consejo, y seas una mujer diligente y temerosa de Dios. Si es soltera, y que seas entregada en el seno de un temeroso de Dios en vida de tu padre y tu madre. Y que no tengas abortos, ni seas estéril ni viuda, sino una feliz madre de hijos durante largos días y años de vida. Que seas íntegra en tus cualidades e ideas y en todo lo bueno, y que encuentres gracia y aceptación ante los ojos de Dios y de tu esposo, y te alegres con los frutos de tu vientre. Que Dios te bendiga, etcétera. El que pronuncia una bendición debe ser humilde y pensar que no es digno de otorgarla. Debe pensar que si alguien le pidió que lo bendijera, es porque no conoce sus defectos y que las personas se equivocan al considerarlo importante a él y a su bendición. También debe pensar que él no tiene suficientes méritos para que la bendición dé frutos, pero que le da que le da una bendición, pues tal vez ese sea un momento de gracia en el cielo y su bendición será aceptada por Dios, quien escucha las plegarias de toda boca. Bueno, ahí tenemos este ejemplo, o más bien estas indicaciones, precisamente para ayudar a todos aquellos que se acercan a alguien y le dicen: oiga, bendígame, como si él tuviera poderes especiales para bendecir. Muchas veces yo lo he dicho, cuando alguien te pide que ores por él, como para que Dios se lo conceda, pues uno no tiene poderes especiales, uno también tiene sus propios desafíos, defectos, como lo dice acá. No tiene nada de malo que te lo pidan, pero también no se debe ver a uno como si tuviera pues una relación mejor que la de otras personas.
Si alguien tiene una necesidad, pues confiadamente la puede exponer ante Dios. De hecho, hay un, dentro del judaísmo, ¿no? Este debate, sobre todo por las ideas cristianas, cuando ellos afirman que nadie puede llegar a Dios si no es a través de un intermediario. Y ese intermediario es el Mesías en el que ellos creen. Y en el judaísmo, tú tienes la figura de rabinos, de maestros, a través de los cuales, por sus méritos, se piensa que Dios te puede escuchar. Pero no es una situación como diciendo, y si no lo haces por ellos, ya Dios nunca te va a escuchar. No es así como en la religión cristiana sí se afirma, ¿no? Que nada más a través de esa persona en específico, Dios te puede escuchar, y si no es por él, quedaste fuera. No hay nada que hacer. No es así. En la Torah obviamente vemos a Moshe pidiendo perdón para los hijos de Israel por los méritos de Abraham, Isaac y Jacob. Digamos, eso es algo moderado. De cualquier modo, o de cualquier forma, el que perdona es Hashem. Él es el que decide. Tú puedes invocar a los patriarcas y no ser perdonado. ¿Por qué? Porque tu delito es grave y es considerado de tal forma que no se te absuelve o lo que estás pidiendo no se te va a conceder por una voluntad que no conoces, ¿no? Por la voluntad de Hashem que no se conoce en ese momento, pues no lo va a conceder. Aunque le cites a todos los patriarcas, a todos los rabinos, no pasa nada. Cuando saludamos a nuestro prójimo con la palabra shalom, paz, debemos pensar en que eso es realmente lo que le deseamos, la paz. Y cuando se saluda así a alguien, el otro le debe responder, paz, bendición y bondad tendrás. Asimismo, cuando saludamos a alguien y le decimos Shabbat Shalom, debemos pensar, por el mérito del Shabbat, que tengas paz. Y el que contesta dice, por el mérito del Shabbat, que tengas paz y seas bendecido. Y la persona debe tratar también de recibir bendiciones de boca de pobres y menesterosos, pues Dios escucha a los menesterosos. Esta es una cita del Salmo 69:34. Y el hombre debe tener especial cuidado en no provocar que los sabios o los pobres y los menesterosos lo maldigan, ya que su mordida es como la mordida del zorro y su picadura es como la picadura de escorpión. Y Dios lucha siempre en su defensa y maldice a quienes lo maldicen. Hay gente que no le da importancia a la opinión de otros y hasta cierto punto eso nos da pues, ¿cómo decirlo? Una estabilidad emocional. No tenemos que vivir para que todos opinen bien de nosotros. Eso lo tenemos claro. Pero ir por el mundo provocando la mala lengua de los demás, eso es diferente. Así que mientras esté en nuestra posibilidad, evitar que la gente hable cosas malas nuestras. Porque donde acierten, dentro de todo este conocimiento que se aprende en la Torah, de lo que desarrolla el judaísmo, de que ante las acusaciones, pues hay espíritus que se dedican a llevar a cabo los castigos cuando esas acusaciones son correctas. Si yo estoy en boca de mucha gente y me están acusando de cosas que sí hago, pues llegará el momento en que esa maldición me alcance, porque tiene donde reposar, ¿no? Tiene donde conectar, y eso no está bien. Además que cuando uno todo el tiempo está en conflicto con la gente, pues significa que algo está mal. Nuestra relación con nuestros semejantes debe ser saludable, respetuosa, para que cuando pregunten, oye, ¿qué opinas de esa persona? No, pues me parece alguien tranquilo, alguien honesto, él a lo que viene, a su trabajo, saluda, se despide, no opina mal de nadie, no se mete con nadie, se concreta en sus labores, no pasa nada. Que así fuera
la, la opinión que tengan los demás de nosotros es lo mejor. Pero también los sabios y los pobres y todas las personas deben cuidarse mucho de no maldecir a nadie para que nadie sea castigado por su culpa. Pues los sabios dijeron que todo aquel que provoca que su prójimo sea castigado, a su alma no se le deja entrar al lugar donde se encuentra el santo bendito sea. Y escribiremos más sobre esto en el lugar apropiado. Esta cita de que todo aquel que provoca a su prójimo o que su prójimo sea castigado, a su alma no se le deja entrar al lugar donde se encuentra el santo bendito sea, proviene de el Tratado de Shabbat 149b, por si lo quieren revisar. Si es beneficioso o si es beneficioso buscar las bendiciones de las personas, mucho más lo es la bendición del padre y la madre. Por ello, la persona debe esforzarse mucho para recibir las bendiciones de sus padres. Y aun si no vive ya con ellos y su casa está a mucha distancia de la de ellos, no debe dejar de ir a visitarlos en los días de Shabbat y en las festividades por la noche y durante el día para besar sus manos y recibir su bendición. Esto tiene dos razones, pues las bendiciones de los padres son muy propensas a cumplirse, dado que bendicen a sus hijos con total sinceridad e infinita misericordia. Y además, porque al hacerlo, estamos cumpliendo el precepto de honrarás a tu padre y a tu madre, y también recibimos recompensa por ello. Dice el Midrash que toda la bondad y el poder que recibieron Esaf y su descendencia se debió al hecho de haberle dado tanta importancia a la bendición de su padre y haber lanzado un fuerte y amargo grito cuando le dijo, bendíceme a mí también, Padre mío. Y porque en aquel caso, cuando se disputaba ahí la primogenitura, cuando le dijo, he bendecido ya a tu hermano, ¿y no te ha quedado alguna bendición para mí? Pues claro que un padre puede bendecir en otros aspectos a sus hijos, no como bendijo al primero, según la historia, pero también le pronunció una bendición para él. Y en la actualidad, o conforme se desarrolló ese pueblo, ese hijo de Jacob, o más bien de Isaac, ¿no? Vemos que ellos también crecieron, ellos también se hicieron un pueblo grande, poderoso, y el hecho de bendecir primero a Jacob no significó que el otro hijo se quedara sin nada. Seguimos, y bajo ninguna circunstancia el hombre debe provocar que sus padres lo maldigan, pues a pesar de que no lo hagan de corazón, ya que ningún padre desea que a su hijo le ocurra ni siquiera el menor daño e inmediatamente se arrepienten, a causa del pecado de provocar sufrimiento a los padres, es posible que la maldición se cumpla y lo afecte. Dios no lo quiera. Es por eso que también los padres deben apiadarse de sus hijos y no maldecirlos, como escribiremos con la ayuda del cielo más adelante, en el capítulo Las maldiciones, con la ayuda del cielo. Y por el contrario, siempre deben recordar que quien bendice recibe la bendición de Dios. Es una precaución para los padres. Ante la conducta negativa de sus hijos, pueden emitir una maldición, pero les pide que no lo hagan. Y así, como es meritorio bendecir al Eterno en el momento apropiado, hay momentos que es preferible abstenerse de bendecir. Por ejemplo, con respecto a las bendiciones por los alimentos o los aromas, debemos cuidarnos mucho de no recitar una bendición innecesaria. Berajá she'ena serija, o una bendición en vano, berajá levatala, ya que al pronunciar sin necesidad el nombre de Dios se transgrede una prohibición de la Torah. Estas faltas se ven con frecuencia entre los incultos, quienes al pretender ser piadosos pronuncian bendiciones por cada alimento y a veces, debido a su falta de conocimiento, bendicen en vano e innecesariamente. Por lo tanto, quien desconozca este tema,
que consulte con un rabino, pues el que frecuenta a los sabios adquirirá sabiduría. Asimismo está escrito, el que bendice a su prójimo en voz alta, en la mañana temprano, se le considera que maldice. Perdón, se le considerará que maldice. Y en relación con esto hay dos interpretaciones. ¿Esto de dónde proviene? Del Mishlei, del libro de Proverbios 27:14. El que bendice a su prójimo en voz alta, en la mañana temprano, se le considerará que maldice. Y en relación con esto hay dos interpretaciones. Está prohibido decirle shalom al prójimo antes de la oración matutina. Y quien lo hace, se le considera como si hubiera construido un altar propio. O sea, bendecir, yo lo entiendo así, bendecir a un ser humano antes que ocuparse de bendecir por despertar, agradecer a Dios por el día, por las bendiciones que ellos pronuncian y que primero te pongas a bendecir al prójimo, eso es incorrecto. El que bendice a alguien delante de otras personas provoca el mal, ya que los otros se acometerán contra él, pensando que a ellos les corresponde más recibir esa bendición y el beneficio más grande, y de esto surgen diferencias, discordias y disputas. Por lo tanto, debemos conducirnos con sabiduría, y si desconfiamos que si otros se enteran de que hemos bendecido a alguien, ello le provocará a esa persona alguna clase de perjuicio. Siempre será preferible no revelar lo que hemos hecho. Ahí está. Tal vez este ejemplo no aplique al 100%, porque acá dice que las bendiciones generan discordia, pero en los trabajos, cuando tú eres alguien, pues, ejemplar, se le llega a ocurrir al jefe reconocerte en frente de todos los demás. Y eso tiene el mismo efecto que acá. Se enojan con el jefe, nada más que porque dice que nada más él trabaja, ¿no? A mí me pasó hace unas cuantas semanas que unas personas le estaban reclamando a los jefes alguna situación de instalaciones que no teníamos correctas. Y dice, pero el compañero no se queja, pero el compañero lo que viene a trabajar y él soluciona, no sé, y además usted, ¿por qué me está pidiendo esto? No, porque daba sus razones. Dice, pues entonces, si el asunto no tiene que ver con usted, retírese. El señor viene a trabajar. Entonces, es un reconocimiento que te da en base a una situación ahí concreta, pero terminan exaltándote a ti y dejando en mal a los demás. Entonces eso genera, puede generar conflictos. Y después los compañeros te reclaman, oye, pero ¿por qué dejaste que te reconociera? Pues si yo soy una persona que trabaja, ¿qué quieres que le diga? No es cierto, usted está equivocado, jefe, yo nunca trabajo, yo soy de lo peor. Mm, Pues no. Entonces, eso es algo laboral, algo del mundo físico. Pero acá estamos hablando de las bendiciones. Les digo yo que es, a mi gusto, a mi forma de pensar, es el mismo efecto. Por eso dice acá, hay que bendecir a las personas en caso de que se haga en privado, para que no provoque los celos de los otros. ¿Y por qué a mí no me bendices? Pues tal vez tú no eres apto en este momento para recibir una bendición. No has demostrado que puede ser depositada en ti alguna facultad, alguna misión, alguna encomienda que te genere recompensas, pues no puedes ser bendecido ahora. Ujú. Bueno, amigos, este tema fue muy largo, fueron bastantes hojas. Aquí vamos a terminar la lectura. Espero que haya ayudado a mejorar nuestra comprensión del judaísmo. El siguiente tema es la sinagoga. ¿Qué se hace en la sinagoga? ¿Qué hacen los judíos ahí? ¿Es comparable al templo? ¿Se le trata igual que el del Mishkan, el, el Bet Hamikdash, la casa de santidad, de la cual leemos en la Biblia? ¿O la sinagoga es algo diferente? Los que no somos judíos, pues tenemos esa interrogante
Algunos como yo nunca hemos pisado una sinagoga, yo nunca he visitado una sinagoga, así que no sé qué hagan ahí. Uno se imagina, pero vamos a aprender mejor de Eliezer Papo en su época, qué era una sinagoga y qué se instruía que se hiciera ahí. Pues por el momento los dejo, gracias por su atención, que Hashem los cuide y los bendiga. Hasta pronto.